No importa que en el mundo se levanten muchos predicadores, Não importa que no mundo se levantem muitos pregadores, o de entre el mismo grupo de los escogidos ou de entre o mesmo grupo se dos levanten también otras personas, se levantem também outras pessoas, como sucedía en el tiempo de Moisés. como aconteceu no tempo de Moisés. Muchos escucharon Muitos ouviram a Datán, a Datã, a Coré, a Coré, a Abirán a Abirã y así por el estilo. e assim por diante. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Mas qual era a vontade de Deus? Que escucharan Era que ouvisse la voz de Dios, a voz de Deus, no voz de hombres. não voz de homens. Datán, Abirán y Coré, Datã, Abirã e Coré, lo que tenían o que tinha era voz humana. era voz humana, Pero Moisés tenía mas Moisés tinha la voz de Dios a voz de Deus para el pueblo. para o povo. Dios colocó Deus colocou su palabra sua palavra en la boca de na Moisés. boca de Moisés. Por lo tanto, Portanto, los que escucharon a Datán, Abirán y Coré, os que ouviram a Datã, a Abirã e a Coré, escucharon ouviram palabra de hombres, palavra de homens, que era contraria que era contrária a la palabra de Dios. à palavra de Deus. Vean, Veja, Datán y Coré Datã e Coré y Abirán e Abirã querían regresar al pueblo de Egipto. queriam voltar para Eso era contrario a la palabra de Dios. e isso era contrário à palavra de Deus. Pero vean, también querían Também queriam quitar a Moisés tirar a Moisés y colocarse ellos. e colocar Y eles. querían quitar a Aarón también E queriam tirar Arão também del sumo sacerdocio dos sumos para colocarse ellos. para colocar eles. Todo contrario Tudo contrário al programa divino. ao programa divino. Cualquier persona, Qualquer pessoa, en cualquier edad em qualquer y en época cualquier dispensación e em qualquer dispensação, que se levante que se levante para tratar de ocupar el lugar del mensajero de ese tiempo, para tratar de ocupar o lugar do mensageiro desse tempo, está siendo como Coré, Datán y Abirán, está fazendo como Coré, Datã e Abirã, que trataron de ocupar el lugar de Moisés. que trataram de ocupar o lugar de Moisés. Dios no le permite Deus não permite a ninguna persona, a nenhuma pessoa, aunque sea familia, ainda que seja família, del mismo mensajero, do mesmo mensageiro, que trate de ocupar o de colocarse en el lugar ou que se colocar del do mensajero mensageiro para tratar para tratar de que el pueblo lo escuche a él. de que o povo ouça ele. El ejemplo lo tenemos Um exemplo nós temos en Aarón em Arão y María. e Maria. No dijeron ellos, Eles não disseram, ¿no ha hablado Jehová también por nosotros? também não falou Jeová por nós, Pues no había hablado Dios por ellos, mas Deus não tinha falado. había hablado por Moisés. Tinha falado através de Moisés. Y Moisés colocó E Moisés, la palabra que Dios le dio a palavra que en la boca de Aarón. Y Aarón solamente tenía que decir e Arão somente tinha que dizer lo que Moisés le decía. o que Moisés lhe dizia. Porque Moisés tenía el problema Porque Moisés tinha que era tardo para hablar que era tardio y no quería hablar al público. e não queria falar ao público. Tenía un complejo. Ele tinha um complexo. Dios quiere usar a la persona Deus quer usar a pessoa que Él envía en cada edad que ele envia y em en cada cada dispensación em cada dispensação al mensajero de ese tiempo. ao mensageiro. Lo quiere usar Ele o quer usar tal y como es, tal e como ele é, con la misma forma de hablar que tiene. com a mesma forma de falar que ele tem. Pero Moisés no quería hablar al público Não queria falar ao público. y pidió un ayudante. Ele pediu ajudante. Y Dios le dijo, E Deus lhe disse: no conozco yo a Aarón, tu hermano, Eu não conheço Arão, teu irmão, que habla bien. ¿Ve? fala bem. Eso era lo que Moisés quería. Bem, isso era o que Moisés Él quería hablar bien, ele queria falar, pero tenía problemas. mas ele tinha problema. Y entonces Dios, Então Deus, en su permisiva voluntad, em sua permissão, le permitió un ayudante. lhe permitiu ajudante. Y después el ayudante E depois o ajudante quería sacar pecho queria estufar. y decir, ¿no ha hablado Dios por nosotros también? Não falou Deus por nós também. O sea, quería tomar el lugar de Moisés. Ele queria tomar o lugar de Moisés. Y eso no se puede hacer. Isso não pode se fazer. Es como cuando una persona É como quando uma pessoa tiene un negocio tem negócio y coloca en su negocio e coloca em seu negócio un administrador. administrador. Y después de algún tiempo, E depois de algum tempo, el administrador o administrador comienza a sacar pecho começa a estufar o peito y a decir, e diz: yo hice tal cosa, e hice tal cosa, y si no fuera por mí, se não for, este negocio no existiera. então esse negócio não existia. Se quiere ser más grande Ele quer se fazer que el mismo dueño, que o mesmo dono. se quiere ser dueño Ele quer se fazer
como que él fue el que hizo todas las cosas. como se fosse ele quem fez. Y si el dueño se descuida, E se o dono se descuidar, se queda con el negocio. ele fica com o negócio. Eso sucedió Isso aconteceu en diferentes ocasiones. em diversas ocasiões. También encontramos Também podemos ver a un hombre a homem que un general colocó que general colocou en su lugar. em seu lugar. Él era el gobernante Ele era o governante de un país, de país, pero tuvo que ir a otro país mas teve que ir a outro a hacerse una operación fazer uma de emergencia y colocou a un amigo suyo. e colocou a um amigo dele. Ese era algo así como el compadre, Miguel. Era alguma coisa assim como um compadre. Y cuando se hace la operación allá E quando se faz a operação lá, y ha dejado a su compadre tinha deixado seu frente a la gobernación, frente a governação. cuando regresa, ya el compadre se le había quedado con el reino. Se le había quedado con el gobierno. Tinha ficado com o governo. ¿Eh? Vê? Eso no se puede hacer Isso não pode se fazer en el programa divino, no programa de Cristo, porque el que lo haga porque aquele que o fizer queda representado fica representado en Datán, em Datã, Coré Coré y Abirán. e Abirã. Y si queda mejor representado E fica melhor representado en una forma no tan mala, em uma forma não queda representado en Aarón fica representado y en María. em Maria. Y Dios se desagradó con ellos, E Deus se desagradou com porque Dios en cada edad porque Deus em y en cada dispensación cada dispensação habla solamente por una persona. fala somente por A una persona viene la palabra de Dios. uma pessoa vem a palavra de Deus. Y a través de esa persona, E através dessa pessoa, el Espíritu Santo o Espírito Santo pastorea pastoreia las ovejas del as Padre. ovelhas do Pai. Ese es el que tiene el ministerio Esse é o que tem o ministério de pastor de pastor a nivel mundial, a nível mundial, a nivel a nível de todas las ovejas de Dios para ese tiempo. de Deus para esse tempo. Y ese ministro, E esse ministro, ese profeta, mensajero, mensageiro, es bendecido é abençoado grandemente. grandemente, Y toda la palabra correspondiente a ese tiempo, correspondente. Dios la coloca en la boca Deus coloca de ese mensajero. Ese mensajero la habla e esse mensageiro y se realiza el programa de Dios para ese tiempo. realiza o programa de Deus. Son llamados y untados São chamados todos los escogidos de Dios todos os escolhidos correspondientes a este tiempo. correspondentes a Dios también le da Deus também maravillosos ayudantes maravilhosos ajudantes para trabajar en la obra de Cristo na obra de Cristo, correspondiente a ese tiempo. correspondente a esse tempo. Pero ninguno de esos ayudantes Mas nenhum desses ajudantes puede levantarse pode se levantar sobre ese mensajero. sobre esse mensageiro. Más bien, O mais bem, la palabra a palavra de Dios de Deus es la palabra é a palavra que Dios ha colocado que Deus colocou en la boca na boca de ese mensajero. desse mensageiro. Y el resto de las personas que Dios ha colocado como ayudantes Colocou como ajudante, están llamados estão chamados a llevar ese mensaje a levar esse sin quitarle sem tirar ni añadirle y sin tratar de ocupar el lugar de ese mensajero para decir para dizer hay que hacer tal cosa o tal cosa tal coisa, sin estar de acuerdo sem estar de acordo con el mensajero y con el mensaje com a mensagem de ese mensajero. desse mensageiro. Porque cualquiera que haga algo contrario Porque qualquer que fizer algo ao contrário será será como un pámpano, como galho, una rama como galho del árbol da árvore de uvas de uvas, que es cortado que é cortado y después allá e depois se seca. por lá se seca. Pierde la bendición de Dios. Perde a bênção Y nadie quiere perder la bendición de Dios. quer perder a bênção de Deus. Recuerden, Lembre-se, hay un programa divino há programa de y todos tenemos que estar sujetos e todos temos que estar a ese programa divino. nesse programa de Por lo tanto, portanto, todos los demás colaboradores todos os demais de ese mensajero deste mensageiro están llamados estão chamados a mantener unido al pueblo a se manter unidos que Dios ha llamado y ha juntado en su cuerpo místico de creyentes de crentes y a mantenerlos e a mantê-los en amor divino, em amor amándose los unos con los otros uns aos outros
sin hablar mal los unos de los otros, sin que haya odio, sem que haja ódio, ni raíces de amarguras nem raízes de amargura entre unos y otros. entre uns e os. Pablo dice, São Paulo diz: no destruyas não destrua la obra de Dios. a obra de Deus. Por lo tanto, Portanto, la obra que Dios hace, a obra que Deus faz, nadie puede destruirla. ninguém a pode destruir. ¿Cómo trataron de destruir la obra de Dios en el tiempo de Moisés? Como trataram de destruir a obra de Deus no tempo de Moisés? Quitando la palabra de Dios, Tirando la voz de Dios a través de Moisés a voz de Deus através de y Moisés. colocando E colocando la voz de hombres a que se levantaron en contra de Moisés contra Moisés. y que se levantaron E que se levantaram con un plan com diferente al de Moisés. diferente ao El plan de Moisés o plano de Moisés. no era un plan humano, era un plan divino. Era um plano divino. El plan de aquellos hombres como Datán, Coré y Abirán O plano daqueles homens como de Datã, Coré e Abirã era un plan humano era um plano humano para volverlos para a Egipto voltarmos ao Egito y también establecerle e também estabelecer cosas humanas. coisas humanas. Ninguna otra persona Nenhuma outra puede levantarse pode se levantar para tratar de guiar para tratar de al guiar pueblo ao povo o a una parte del pueblo ou a uma parte do povo en desacuerdo em desacordo con lo que Dios está haciendo com o que Deus está a fazendo través del mensajero, através do mensageiro. porque Dios lo va a tomar Porque Deus o tomará en una forma em uma forma mala mal, como una rebelión como uma rebelião en contra de Dios contra Deus y su programa, e seu programa, como pasó en el tiempo de Moisés como aconteceu no tempo de Moisés y aún en el tiempo de Jesús también, e ainda no tempo de Jesus y aún en el tiempo de los apóstoles también, e ainda no tempo dos apóstolos também. en el tiempo de San Pablo. No tempo de São Paulo, Hubo personas houve pessoas que se levantaron que se levantaram en contra de San Pablo. Y eso era levantarse en contra del mismo Dios que estaba en San Pablo guiando al pueblo de la primera edad. En vez de ponerse brazo a brazo con San Pablo para trabajar en la obra del Señor, se apartaron de San Pablo y del consejo de San Pablo en vez de ir a San Pablo y decirle, em vez de ir a São Paulo e dizer: Pablo, Paulo, ¿cómo debemos hacer esta labor? como devemos fazer essa obra? Y hacerla como San Pablo dijera. E fazê-la como São Paulo dissesse. Aunque la idea humana de ellos Ainda que a ideia era diferente, pero ellos entonces tenían que decir, mas eles tinham que dizer: esto que nosotros pensábamos isso que nós pensávamos era idea humana era ideia humana, y lo que hablábamos era palabra humana. Pero ahora San Pablo nos ha dicho cómo debemos hacer. Por lo tanto, yo me quedo con la palabra de Dios hablada a través de San Pablo. Ningún ayudante nenhum ajudante del mensajero en cada edad do mensageiro em cada era puede tratar de imponer su propia voluntad, pode tratar de impor a sua própria vontade, porque eso es una voluntad humana porque isto y é un uma conocimiento humano. e conhecimento. La voluntad de Dios A vontade de Deus es expresada é expressada a través del mensajero, através do mensageiro, en donde Dios coloca aonde Deus su palabra. a sua, Ese es el que tiene ele é o que tem la voz de Dios. Él es la voz de Dios para ese tiempo. Y la palabra de Dios es escuchada a través de ese mensajero. através desse mensageiro. Por lo tanto, Portanto, todos queremos todos queremos oír ouvir voz de Dios voz de Deus y no de hombre. não